Pierre nació en Douai en el año de 1494 y muere en París de 1552. Fue un editor francés que se estableció en París en el año de 1514. Publicó buena parte de la producción musical francesa en la primera mitad del siglo XVI. Inventó un sistema de notación musical en donde le permitía imprimir todas las voces en una sola tirada. A finales del siglo XV, la invención y el desarrollo de la imprenta, eso es lo que estaba pasando dentro del contexto histórico de Pierre, tuvo una decisiva influencia no solo en el desarrollo científico, sino también en el desarrollo cultural, en la difusión de las diferentes obras musicales. Inventó un sistema de notación, como se los había mencionado, un sistema de notación que le permitió imprimir todas las voces en una sola tirada. En París destacó Pierre por ser un gran músico, también por sus publicaciones y ediciones de canciones, misas y anexas, en las que utilizó un nuevo sistema de caracteres móviles. Asimismo, Pierre publica una colección titulada Chansons Nouvelles, que en español quiere decir nuevas canciones. Posteriormente hablaré de un compositor que se llama John Bull, que nace en Gran Bretaña en el año de 1562 y muere en 1628. Fue un compositor, organista, cimbalista y de descendencia británica, considerado uno de los más grandes virtuosos de sus tiempos. En 1573 se unió al coro de la Catedral de Herrenford. Entre 1582 y 1583 combinó ambos trabajos, el del cargo del coro y de organista y director de la capilla de Herrenford. Se doctoró en música por la Universidad de Cambridge y de Oxford. En el año de 1597 lo eligieron como un profesor de música. Sus composiciones son esencialmente para teclado. Su gran habilidad con los instrumentos de tecla para componer y construir lo ayudaron a sobrevivir dentro de los Países Bajos, ya que fue desterrado de su país por acusaciones de adulterio. Sin embargo, él afirmaba que no fue ese su error, sino por cuestiones de religiosidad. La música que componía tenía gran dificultad técnica. ¿Esto por qué sucedió? Porque él estudió una maestría, como ya se los había mencionado, en la Universidad de Cambridge y de Oxford. Esto le ayudó a ser un excelente ejecutante y asimismo un excelente compositor. Su música era escrita con ritmos complejos y con una estructura contrapuntística difícil. Ejemplo de una de sus composiciones fue la primera fantasía en un re mi fa sol la. Demuestra su calidad como compositor. Esto es que esta composición tenía un grado de dificultad en técnica y ritmos y asimismo estructura contrapuntística muy difícil. Pero también compuso obras como son madrigales, motetes y piezas diversas para viola y órgano. Posteriormente hablaré de otro compositor que se llama John Dowland, que nació en el año de 1563. Fue un compositor y laudista inglés, el más famoso de su época. Trabajó como músico en la corte de Cristian IV. Se conoce muy poco del nacimiento de este compositor y de su vida temprana, pero hoy en día es reconocido como un gran compositor de música
melodiosa y armónica. Entre sus grandes composiciones se pueden destacar 87 canciones para voz y laúd que se publicaron en 3 libros. También escribió 21 obras instrumentales y muchas piezas para laúd solo. Su música a menudo muestra que la melancolía que estaba de moda en su época. Aunque fue famoso en su época como laudista y cantante, hoy en día es reconocido, como ya se los mencionaba, por su gran composición en música melodiosa y armónica. Una de sus composiciones más emblemáticas de esta época fue Siempre Triste, y se podría decir que es una descripción adecuada de su obra. Posteriormente hablaré de un compositor que se llama Alonso Mudarra, que nació en 1510 y murió el 1 de abril de 1580. Compositor y vihuelista español del Renacimiento. Hizo innovaciones tanto musicalmente, que me refiero a composiciones para instrumentos, y vocal. Este compositor forma parte de un famoso grupo que surge en el siglo XVI llamado los 7 vihuelistas de España, en los que se encontraba Alonso Mudarra, Luis de Milán, Enrique de Valderrano, Esteban Danza, Diego Pisador, Miguel de Fuelana y Luis de Narváez. En ciencia cierta no se conoce el lugar de nacimiento de Alonso Mudarra, pero se sabe que se crió en Guadalajara en casa del duque del Infantado, Diego Hurtado de Mendoza, Íñigo López. En el año de 1529, con Carlos I de España, fue a Italia. Fue a Italia con la intención de un simple viaje. A su regreso a España, se ordenó como sacerdote en 1546 en la Catedral de Sevilla, donde permaneció el resto de su vida. Mientras estuvo en la Catedral de Sevilla, dirigió todas las actividades musicales de ahí que se realizaban, por las cuales han quedado bastantes documentos, junto con el compositor Francisco Guerrero en varios eventos. Dirigió todas las actividades musicales y el 7 de diciembre de 1546 publicó en Sevilla 3 libros muy importantes de música en cifra para vihuela con piezas propias y transcripciones de otros compositores renacentistas. 6 piezas para guitarra solista. Las canciones están escritas en latín, en diferentes idiomas, en latín, español e italiano. Incluyen romances, villancicos y sonetos. En 1546, en Sevilla, reúne obras musicales, fantasías propias y textos de poemas como son de Jorge Manríquez. Posteriormente se publica ...44 piezas para vihuela sola, 26 para vihuela y voz, 6 para guitarra solista y 1 pieza para guitarra u órgano. Entre estas composiciones hay fantasías, variaciones, tientos, pavanas, gallardas y canciones. Las canciones, como lo mencionaba hace un momento, están escritas en latín, español e italiano. Entre las innovaciones que introdujo este compositor llamado Alonso Mudarra fue implementar los diferentes símbolos para indicar el tempo. Lento, puede ser un tempo lento, medio y rápido,
que se publicó en Sevilla en el año de 1546. Sus excepcionales libros, 3 libros de música en cifras para poemas de Jorge Manríquez, eso ya lo había mencionado, pero lo reitero. Asimismo, Juan Boscán y Garcilaso. Además, hay textos en italianos, de italianos, con poemas o poetas, italianos, como son Petrarca y Sannazaro, y otros latinos de Ovidio y Virgilio. Un ejemplo que logré encontrar dentro de la investigación o el análisis de este compositor fue la Vita Fuge, claros y frescos, y voy a leer textualmente lo que dice: si por amar el hombre ser amado. Se lo escribió a Isabel, que posteriormente también dice: perdiste la tufaja. Recuerda el alma de Manrique. Triste estaba del rey David, que es un romance, y el señor romance, que se han hecho especialmente célebres en su fantasía, que fue hecha para arpa en la manera de Ludovico. Cuando Alonso Murrara murió en Sevilla, y todas sus riquezas por órdenes de él fueron repartidas entre los pobres de la ciudad. Gracias.